Hola, muy buenos días, iglesia. Estoy muy feliz de estar acá y bueno, empecemos a aprender el día de hoy. Nuestra enseñanza se va a basar en la historia de Isaías, entonces quiero que me acompañe en Isaías 6, del 1 al 8. Les voy a estar leyendo en Reina Valera 60. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hoy, bueno, como ya dijimos, el nombre se llama Una vida de adoración digna. Y antes de empezar con el tema, quiero que me acompañe a hacer una oración rápida. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias porque hoy nos tienes como comunidad, como iglesia, Señor. Hoy queremos aprender, Señor. Hoy queremos llevarnos un tesoro en nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros ojos, Señor, y que hoy nos vamos cambiados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, como ya leímos la historia, está en Isaías 6. Pero es importante también hacer una recapitulación de Isaías del 1 al 5. En Isaías del 1 al 5 se plasman todas, como todas las historias que vamos a ver en este libro. Aquí es donde se habla de absolutamente todo, son visiones de hecho. Y entre esas están la promesa del reino de Jesús, el sufrimiento del Mesías acá en la tierra, también juicios contra el reino dividido de Israel. Estaba el reino norte y estaba el reino sur. Ellos se habían rebelado en contra de Dios y estaban sufriendo las consecuencias. También, entre otros temas se menciona también juicios contra las naciones que estaban en contra de Israel. Y aquí hay otra cosa que hay que resaltar, y es el cómo Dios escoge al pueblo de Israel. Si nosotros hacemos cuentas verdaderamente de cómo es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no es apto, no es digno, el pueblo de Israel no es capaz, pero aún así Dios elige escogerlos a ellos porque se glorifica en su divinidad. Él pudo haber escogido cualquier otra nación, pero eso a la larga puede generar un orgullo, y eso Dios simplemente no tolera el orgullo, no tolera la autosuficiencia. Entonces es por eso que Dios escoge al pueblo de Israel en la Biblia. Asimismo, también en Isaías del 1 al 5 se hablan de mucha corrupción que había en ese tiempo en la nación. Era súper triste, pero bueno, así es. Y bueno, entonces ahora sí, nos devolvemos de nuevo al capítulo 6 y leemos el verso 1. Y aquí quiero que pongan atención en cómo empieza. Porque ojo, dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué empieza hablando de una muerte? ¿Por qué empieza hablando de este personaje en específico? Bueno, les explico. Usías
fue un rey muy importante, por cierto. Uzías, como tal, significa mi fuerza es Jehová. El rey Uzías mantuvo su reinado por 52 años, que por cierto es muchísimo tiempo para el promedio de años de los reinados en aquel entonces. Era mucho, mucho tiempo, lo que significaba que era un buen reinado, que él era un buen rey. No encima de eso, no solo reinó por muchos años. En ese tiempo la nación era líder en agricultura y en armamentos. Entonces quiere decir que estos Uzías se las traía. El hombre sabía lo que estaba haciendo, ¿ok? Él era bien bueno. Entonces, ojo también, Israel, al ver este rey tan excelente, tan bueno, este líder tan bueno que ellos tenían, ellos empiezan a tener su seguridad en el rey. No en el rey, sino en Uzías. Empiezan a poner su seguridad pues en algo que en cualquier momento se puede ir, en algo que en cualquier momento puede fallar. Y resulta ser que llega un destino muy, muy triste para Uzías, porque a pesar de que durante 52 años reinó, él sabía que él era bueno, él sabía que él era un buen rey, y en algún momento empieza a haber orgullo en su corazón. Y entonces él un día de estos decide ir a quemar incienso. Todo bien, ¿verdad? Hasta que el incienso solo lo pueden quemar los sacerdotes. Ese era el mandato de Dios en aquel entonces. Entonces él va a hacerlo consciente de que no lo puede hacer. Alguien lo regaña, alguien le dice, Uzías, eso está mal. Y aún así, él en vez de tener una actitud humilde, una actitud de reconocer su error, se enoja. Y en ese momento, Dios lo castiga. Dios llena Dios llena de lepra su cuerpo y ahí él es aislado. Recordemos también que en ese momento las personas que tenían lepra pues eran aisladas. La lepra significaba inmundicia en aquel entonces. Entonces él es aislado y termina reinando sus últimos años en exilio. Entonces, en este momento, ya Uzías había muerto, pues obvio de lepra. Y entonces Israel entra en una crisis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestro rey se ha muerto. Quien nos tenía aquí top se ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Porque recuerden, Israel tenía su seguridad en su rey. Y al morir, pues esa seguridad se desvanece. Pero entonces Isaías ahí toma una buena decisión y es lo que cada uno de nosotros que estamos aquí, me pongo yo de primero, eso es lo que tenemos que hacer en cada crisis. Y Isaías nos da ejemplo en esto. Él se fue al templo a buscar de su presencia. Él fue al lugar apropiado, a donde era. Y creo que ella no se imaginaba lo que iba a pasar. Entonces, volvamos al verso 1. Entonces, murió Uzías. Luego, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínense Isaías, que él iba pues normal, ¿verdad? A orar, a buscar de la presencia del Señor en el templo, como ahorita estamos, justamente como estamos ahorita. Y nada más traten de imaginarse que empezamos a ver un manto que cubre todo el techo de este auditorio y empieza a haber un resplandor. Imagínense. Y tras de eso, encima, en ese entonces, era una creencia que ver a Dios era significado de muerte. Entonces, claro, Isaías vio semejante escena y dijo, sí, hasta aquí llegué, ya de aquí no paso. Pero aún así, ojo qué lindo, porque a pesar de que Isaías estaba pues muy asombrado,
él contempla la cena. También recalcar que Isaías no vio el rostro de Dios, porque nadie puede. De hecho, Moisés en algún momento tiene una experiencia similar y él no ve el rostro. Y entonces, vamos a ver otra parte de este versículo, y esta parte es voladísima. Es voladísima, de verdad. Y sus faldas llenaban el templo. Nada más imagínense un telar gigante, como ya les traté de escribir la escena. En aquel entonces, los reyes, entre más largos fueran sus mantos, entre más larga fuera la tela, era porque su majestad era más relevante, era porque había conquistado más reinos, era una señal de mucho respeto, de autoridad suprema. Entonces, recuerdan que Israel en ese momento pasaba una crisis. Isaías en ese momento comprendió que a pesar de que Usías había muerto, el verdadero rey estaba en el trono y estaba sentado. Él nada se le escapa. Él nada se le escapa porque Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. El rey no estaba muerto, estaba sentado en su trono. El verdadero rey, Jehová de los ejércitos, estaba en el trono aún. Y a veces nos preocupamos tanto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos olvidamos que el verdadero rey no se turba, Él sigue sentado en el trono. Dios sigue sentado en su trono. ¿Por qué? Él está sentado. ¿Y qué significa eso? Yo no le había puesto atención a esto. Significa que a Él no lo turba nada. Él no está inquieto con lo que está pasando a nuestro alrededor, con lo que nos está pasando a nosotros. Él está tranquilo. ¿Por qué? Porque Él es inconmovible. La gente estaba desesperada, pero en la gloria no había cambiado nada. Todo seguía igual. Así que la estemos pasando bien o no, Él sigue sentado en el trono. Y además dice que su trono es exaltado por encima de todos los tronos. Dice el pasaje: cuando yo murió, vi yo al Señor, dice Isaías, vi yo al Señor. Y esa palabra en el original es vi yo al Adonai. Adonai, ¿qué significa? El que está por encima de todos. Vi yo al soberano, literalmente. Y este Adonai es el título más exaltado que podemos ver en el Antiguo Testamento sobre Dios. Y esto nos debe poner en una posición de humillación. Su trono está por encima de todos nosotros, por encima de nuestros sueños, por encima de todas las ideas que podamos tener, de todos nuestros anhelos, pero también está por encima de nuestros problemas, de nuestras crisis, de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades. Pero esto nos habla de tener una perspectiva correcta, una imagen correcta de Dios. Porque teniendo una imagen correcta de Dios, eso va a hacer que tengamos una imagen correcta de nosotros mismos. O sea, que nuestra identidad en Cristo sea la correcta. ¿Por qué? Porque eso va a determinar nuestra vida de adoración digna hacia Dios. Si hoy pudiéramos verle de la misma manera que Isaías vio al Señor, muchos, y me incluyo, podríamos librarnos de un nivel espiritual bajo. Es más, algunos podrían librarse de una familiaridad fácil que tienen con Jesús. ¿Y qué hablo con esto? Que les es fácil negociar su santidad, que les es fácil negociar su servicio a Dios. ¿Por qué? Porque entran entusiasmados en el servicio, mucha emoción y todo, pero cuando vienen los momentos difíciles, no, voy a tomarme un tiempo, tú sabes que yo te amo, pero el Señor dijo: si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz y seguirme cada día. Cada día.
Y esto va a hacer que nosotros le demos una vida de adoración digna. ¿Por qué? Porque algunos podríamos estar adorando a Dios, pero de una forma indigna. ¿Cómo? Bueno, veamos Isaías 29. ¿Qué dice Isaías 29? Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí. O sea, son personas que se acercan a Dios, posiblemente van a la iglesia, y dice: con sus labios me honran. Ellos pueden hablar conmigo, pueden adorarme, pero su corazón está lejos de mí. Su temor hacia mí no es que mandamientos dados por hombres. O sea, que lo que conocen de mí es lo que el pastor habla en la tarima, y no por revelación propia de una relación íntima. Esos están apartados de mí, me están dando una vida de adoración indigna. Y podríamos estar entonces adorando de una forma en que no esté en una sintonía con Dios, porque la mejor adoración que uno le puede dar a Dios, una vida de adoración genuina, es una vida consagrada. No hay otra. No hay otro estilo de vida que le pueda dar gloria a Dios. Y Isaías iba a seguir ampliando un poco más en el verso 2 la majestad de Dios. Dice: por encima de él, por encima de Dios, estaban, ¿qué? ¿Habían qué? Serafines. Y esta es la única parte de la Biblia donde se mencionan los serafines. Usted puede buscar en toda la Biblia, no lo va a encontrar. Solo acá Isaías menciona los serafines. Los serafines se derivan de una palabra del hebreo que es seraf. Y saraf, y esta palabra significa seres que arden. Ellos están ardiendo, seres de fuego. El fuego en la Biblia significa pureza, porque cerca de él no puede haber nada impuro. Y también ellos están ardiendo de pasión por Jesús. Vea qué privilegio tienen los serafines. Ellos están ahí al servicio inmediato de Dios. Y dice: cada uno tenía 6 alas, no 2. Ojo acá. Con 2, ¿qué dice? Se cubrían el rostro. ¿Y por qué el rostro? ¿Se acuerdan? Lo que acaba de mencionar Alexei de la parte de Moisés, que Moisés le dijo: Señor, yo he visto grandes milagros obrar a favor de tu pueblo, he visto muchísimas cosas que tal vez otras personas no han visto, pero he visto el mar abrirse, el mar llenarse de sangre, plagas salir agua de la roca. He visto que caiga maná del cielo, y ahora quiero ver lo más grandioso que una persona puede ver. Quiero ver tu gloria. Y le dijo: no, Moisésito, ¿pero qué te pasa? No me conoces. Te voy a dejar que te metas detrás de la piedra, y en una hendidura vas a ver, pero solo una parte de mí. Y dice la palabra, registra que él vio su espalda, pero en el original esa parte él vio la cadera. Moisés solamente vio la cadera de Dios, y su rostro se resplandeció de la gloria de Dios. Después el pueblo estaba turbado porque no sabía qué es lo que había pasado con Moisés, y ese mismo brillo hacía que se viera desde lejos y nada más ven una silueta. Y cuando se acerca a Moisés al pueblo, le dijeron: Moisés, tápate. ¿Por qué? Porque estaba impregnado de la gloria de Dios. Ahora, estos seres que son puros, que no tienen pecado, que nunca han conocido maldad, así como usted y como yo, ellos son puros totalmente, están ardiendo de pasión por Dios y están con las caras tapadas, porque no hay nadie digno de estar enfrente de la santidad de Dios. Y dice: con 2 cubrían sus pies. ¿Delante de qué santo Dios decimos que conocemos y estamos? La pregunta más importante que se puede hacer la iglesia es: ¿quién es Dios para nosotros? Y de acuerdo a lo que tú arrojes de esa pregunta, va a determinar tu vida de adoración. Dime lo que tú piensas de Dios y te diré qué tipo de adorador eres. Porque el concepto de Dios bíblicamente debe mantenernos en santidad.
Y dice que estos ángeles se cubrían los pies también, porque los pies eran un símbolo de impureza para el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés cuando se acercaba a la zarza ardiente? Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde pisas santo es. No es que la arena era santa ni el arbusto era santo, es que ahí estaba la presencia de Dios y tenía que quitar toda inmundicia. Los serafines se tapan los pies también. Y dice, y con dos volaban, y el uno al otro se daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El cielo exalta la majestad de Dios. Isaías venía afectado por la corrupción que había visto en el pueblo que creía en Dios, y se topa con la santidad de Dios. Imagínense qué choque tuvo. Santo es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Usted puede buscar en toda la Biblia y no va a encontrar otra repetición más que ese atributo de Dios. Y esto era algo muy judío. ¿Por qué? Porque la repetición era una herramienta que se usaba para poder resaltar algo importante. Nosotros le ponemos a las palabras negrita, la subrayamos, la ponemos entre paréntesis, la ponemos en mayúscula, lo gritamos, pero ellos repetían. ¿Se acuerdan de Jesús que decía: de cierto os digo? O sea, de verdad les voy a decir algo. Él estaba diciendo: esto que les voy a decir es sumamente importante. Ellos usaban la repetición para recalcar algo importante. Pero en este contexto, eso lo usaban los rabinos, sí, antes. Y en este contexto se dice santo, 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 porque mencionar algo 3 veces es elevarlo a su grado superlativo, o sea, a su grado máximo. Y ojo acá, los serafines no estaban diciendo amoroso, 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 aunque Él lo es. No estaban diciendo fiel, 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 aunque Él lo es. Ellos no estaban diciendo fuerte, 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 aunque Dios lo es. Ellos clamaban el mayor atributo que tiene Dios, lo que denota su verdadera esencia. Santo, no solo santo, 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 no solamente santo, santo, Él es santo, santo, santo. Aleluya. ¿Y qué significa esto? Cuando la Biblia habla de santo, viene la palabra kadosh, que significa partido de, pero se le dice apartado de, apartado para el uso exclusivo de Dios. La palabra kadosh, la palabra santo. Pero cuando lo aplicamos para Dios, ¿cómo se usa eso? Eso quiere decir que Él es apartado de todo lo que es creación, todo lo que es inmundicia, porque Él es único. Él simplemente es diferente a todos y a todo lo creado. Él es Dios y todos nosotros somos creación. Y Él está apartado por su excelencia y por su supremacía. Dice la palabra: ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Pero aunque Dios es absolutamente moral, perfectamente, y Él está por encima de todos nosotros por su excelencia, la palabra dice, y esto no quiere decir que está lejos de nosotros. Ojo lo que dice Oseas, esto me encantó. Oseas 11, creo que no se lo puse ahí. Oseas 11:9 dice, la parte B: porque Dios soy, oiga esto, y no hombre, el santo en medio de ti. Aleluya, aleluya. Y dice santo, santo, santo. Y además decían Jehová de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot, ¿qué significa esto? Este término se designaba para decir que Dios era el creador de los ejércitos de Israel, pero también de los ejércitos del cielo, que eran los que le daban el triunfo al ejército de Israel. ¿Qué quiere decir? Que cuando decimos Jehová de los ejércitos es: Señor, tú gobiernas, pero también tú triunfas
en nuestras guerras. Aleluya. Esto significa también que Él pelea por su pueblo. Y esto les hacía recordar, y esto nos tiene que hacer recordar cuando nos decimos Jehová de los ejércitos. Esto nos tiene que hacer recordar que en los momentos de triunfo que tuvimos, esto nos tiene que hacer volver a Dios en arrepentimiento y en fe. Y esto es lo que hacía el pueblo judío. Y así debe ser nuestra adoración: recordar de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde en su misericordia nos sacó el Señor y nos tiene acá. Y esto nos debe dar gozo, porque dice la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y dice: toda la tierra, dice el pasaje, toda la tierra está llena de su gloria. Todo lo que existe, todo le da gloria a Dios. Queramos o no, todo está lleno de su gloria. ¿Lo vamos a hacer o no? Todo está lleno de su gloria. Vivamos para Él o no, todo está lleno de su gloria. El mundo quiera o no, todo tiene gloria para Dios. Y dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba. Y esto me pegó. ¿Por qué? Porque si vemos, esto es algo inanimado. Los quiciales de las puertas se estremecieron. ¿Por qué me turbó? Porque muchas veces venimos acá a adorarle al Señor, y yo he visto personas con el teléfono en las redes sociales. ¿Cómo venimos a presentarnos delante de Dios sin reverencia? ¿Cómo algo inanimado se estremeció y nosotros a veces somos apáticos delante de la presencia de Dios? Y esto me golpeó. Gloria a Dios. A veces somos indiferentes ante la presencia de Dios. Y dice además que la casa se llenó de humo. Eso significa que la presencia de Dios estaba morando. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que esta casa se llene de humo. Que esta casa se llene de humo. Y dice entonces, dijo el profeta: ¡ay de mí! Porque él no dijo ¡ay de mí! No, él se estuvo delante de la santidad de Dios y dijo: ¡ay de mí! ¿Por qué dijo esto? Dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios inmundos, oiga, la persona más íntegra del pueblo de Israel, la persona más íntegra que había en ese momento, me atrevo a decirlo. Dice: y habito en medio, yo soy una persona de labios inmundos, dice Isaías, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Toda persona que experimenta un encuentro con Dios, con la santidad de Dios, experimenta una sensación máxima de temor a Dios. Y al estar delante de la presencia de Dios, se dio cuenta que no solo el pueblo que ve allá afuera, no solo la sociedad era inmunda. Isaías también se había llenado de inmundicia y no se había dado cuenta. Habían prácticas en él que no estaban bien, como todos los que estamos acá lo tenemos. No hay nadie que se libre. Y también Isaías era un hombre recto, pero se dio cuenta que era un pecador sin la posibilidad de satisfacer a un Dios santo. Aleluya. Todos los que vivieron una experiencia así, Moisés, el mismo Pablo, Isaías, se dieron cuenta de su condición quebrada. Y ante la luz santa, él reconoció su verdadera esencia. Así que no era tan espiritual como él creía. Y se da cuenta que la inmundicia que él veía allá afuera también lo había contaminado. Y se encuentra con la santidad de Dios, reconoce su condición delante de Dios. Pero Isaías no era que él pecaba deliberadamente. Él no pecaba al propio. Él cuidaba vivir una vida santa. Él se esforzaba por cumplir la ley, por agradarle a Dios. Y aún así dijo: ¡ay de mí!
porque delante del Dios Santo no hay nadie que sea merecedor de su presencia. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Oiga, los serafines, que son seres ardientes, era tan puro lo que el Señor quería hacer en él, que ni siquiera ellos los pudieron tomar, tuvieron que tomar unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Ahora, esto ha denotado para mí más valor al sacrificio de Cristo, porque no hay ningún mérito que tengamos nosotros para poder merecerlo, y la gracia de Dios es la que nos tiene acá. Y esa experiencia que tomó Isaías, que Dios le permitió, todos debemos de vivirla. Si queremos tener una imagen correcta de Dios, una vida consagrada, tenemos que toparnos con la santidad de Dios. Porque con este pasaje me he dado cuenta que esto le va a dar más peso a la sangre de Cristo en nosotros. Y es literalmente que toda nuestra historia incómoda, lo que tú sabes que te incomoda de tu vida, de tu historia, sea limpiada y sea quitada. Y eso nos va a llevar a que le demos una adoración digna a Dios. Así que cuando usted se sienta orgulloso de pasar mucho tiempo orando con Dios, creo que más bien pasó tiempo orando con usted mismo, porque delante de Dios no hay orgullo que valga. Me he dado cuenta que entre más me acerco a Dios, me siento más inmerecedor. Y es que esto no me va a hacer mártir tampoco, no me voy a ir a un extremo, pero esto me mantiene con los pies sobre la tierra y con la vista en el cielo. Y quiero decirles algo también. El legalismo es enemigo de la santidad. No solo el libertinaje, no solo pecar deliberadamente. El legalismo te hace pensar que cumpliendo ciertos requisitos, ciertos hábitos cristianos, pasas tiempo en oración, leyendo la palabra, soy acepto delante de la presencia de Dios. Esto es legalismo. Y dice Proverbios 29 y 10, dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? ¿Quién lo puede decir? Pesas falsas y medidas desiguales, el Señor detesta todo tipo de engaño. Amén. Inclusive podemos llegar a compararnos con otros y decir, mira, es que esta persona, la verdad es que está peor que yo. Yo no estoy tan mal como ellos. Mi familia, esos están para el infierno. Sentimos que otros son culpables y eso nos limita a pedir perdón. Los demás tienen la culpa. La iglesia tiene la culpa de que yo ya no vaya a la iglesia. Ellos me lo hicieron a mí. La iglesia tiene la culpa. Yo he escuchado esto. La iglesia tiene la culpa de mi estado espiritual. Eso es legalismo, en cierta manera. Todo lo que agregue orgullo a nuestra vida, lo que hacemos, lo que hemos logrado en Dios, la posición en la que estamos sirviendo, todo, sentir que otros están peor que nosotros, eso es legalismo. Y en el momento que te sientas más santo que otros, estás peor que los demás. Dice Filipenses, ¿por qué digo esto? Filipenses 2:13, porque nadie puede santificarse a sí mismo, por más que usted quiera. Dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, no es que a mí me nació, dice, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. El deseo de usted venir a la iglesia no fue que usted se levantó con muchas ganas, fue Dios quien le puso ese deseo en usted.
Y usted respondió a ese deseo. Ve, a nosotros nos toca esa parte, accionar, pero el deseo lo pone Dios. Por eso es que no puede haber orgullo en nosotros. Y dice, y Él además es quien nos ayuda a llevarlo a cabo. Y Dios mío, Él nos pone el deseo y nos ayuda. ¿Cómo va a haber orgullo en nosotros? Es imposible. Eso es no conocer a Dios. Y dice, el pasaje, verso 8. Entonces solo la santidad de Dios nos puede santificar. Pero a veces lo que pasa es que el estándar que buscamos de vivir una vida recta lo confundimos, porque pensamos que tenemos que seguir el ejemplo de nuestros padres moralmente, el ejemplo del pastor, el ejemplo de... Sí, podemos tomar ciertas cosas, pero nuestro estándar de santidad es Cristo. Nadie más. Aquí nadie puede tener el estándar. El estándar lo tiene Dios. Dice, sean santos. ¿Cómo dice? Como yo soy santo. No. Porque si dijera como yo soy santo, no estaríamos aquí. Sean santos porque yo soy santo. ¿Ve que es diferente? Y dice también otro verso que sin santidad, en hebreo, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué dice eso? Cuando vivimos en santidad, le estamos dando un merecimiento a la sangre de Cristo en nosotros. O sea, la forma en que estamos viviendo, estamos dándole gracias a Dios y por ende vivimos una forma correcta. Entonces, de esa forma nos vestimos de Cristo. La palabra dice que tenemos que vestirnos de Cristo. Con su sangre nos vestimos de Cristo, y de esa forma, vestidos de Cristo, nos presentamos delante de la presencia de Dios Santo. Solo así. Porque si vienes así, como deliberadamente, como quieras, como vienes, a como se te dé la gana, te va a pasar lo de Isaías. Tienes que vestirte de Cristo, darle peso a la sangre de Cristo. Por eso, en medio de la santidad de Dios, yo soy el que más necesito misericordia. No ustedes, no la gente de allá afuera, yo. Por eso Isaías dijo, ¡ay de mí! Se encontró con la santidad de Dios. Y ojo, él no tapó su realidad. Él dijo, ay no, Señor, está bien, yo he hecho cosas buenas también para ti, yo me he sacrificado. No, él dijo, ay de mí, aunque era un hombre recto. Yo estuve viendo los pecados de aquel, de aquella, de aquellos, y no me di cuenta que yo también soy un hombre pecador. Ay de mí. Yo también necesito perdón. Yo también necesito ser cambiado. Yo también necesito que Dios cambie cosas que Él odia de mí. Ay de mí, que también puedo caer muerto. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Vio a Isaías acaso victimizarse, cayendo al suelo y decir, Isaías, perdóname, me siento mal, he sido muy severo contigo? No te lo tomes tan en serio, Isaías. Vaya tranquilo, papito. No sea tan exagerado, no sea tan espiritual, Isaías. ¿O acaso le dijo, sufre, siervo inútil? No eres merecedor de esto porque no has cumplido mis mandamientos. Estoy harto de la forma en que vives porque no representas dignamente a Cristo. Dios no dijo ni una sola palabra. Aleluya. Eso no fue lo que pasó. Dios no dijo ni una sola palabra de la gracia barata que muchos hablan. Dios vio a un siervo vulnerable y genuino, e hizo que probara delante de su santidad un adelanto del sacrificio de Cristo. Aleluya. Isaías dijo, sin tu gracia no estaría vivo. Es tu gracia la que me sostiene delante de ti. Por eso el orgullo de sentirnos que no necesito ser tan radical delante de Dios, eso es muerte, eso es vano. Y Dios habló a mi corazón esta semana, y Él ponía en mi corazón que muchos hemos dado, me incluyo,
hemos dado por sentado el milagro de la salvación, ya lo vemos normal. Y eso me hizo caer al suelo. Porque tenemos una perspectiva del sacrificio de Cristo muy errónea. Porque decimos que Dios vino a librarnos del infierno y eso es secundario. Cristo vino a darnos acceso a la santidad de Dios. Eso es lo más importante, no al infierno. Nos dio acceso libre a la santidad de Dios. Eso es el valor del sacrificio de Cristo. Aleluya. Vea que Dios es tan santo que cuando estaba su Hijo en la cruz portando los pecados de todos nosotros, le tuvo que dar la espalda a su Hijo que no había pecado nunca. Él no cargó pecado por sí solo. Él no pecó, cargó nuestros pecados y eso lo hizo inmundo. Y Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo para que usted y yo entremos libremente delante de su santidad y le podamos adorar. Ese es el valor de la sangre de Cristo. No que nos vayamos o no al infierno, eso no importa. Bueno, sí importa, pero eso no tiene que ser lo primordial. Y esta experiencia de verdad, literalmente sentí que como que me hubieran mandado un montón de sacos en mi espalda y caí. Me sentí indigno delante de su presencia. Y muchos nos hemos acostumbrado a la salvación. Y de esta forma hemos dejado de admirar la santidad de Dios. Dice el salmista: adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y eso me devastó. Dios nos está llamando a vivir una vida de adoración digna que le dé gloria a Él. ¿Por qué? Porque su trono es un trono de gloria al cual debemos adorar de forma digna. Su trono es un trono de gobierno al cual debemos de someternos. Su trono es un trono santo al cual debemos temerle, pero también su trono es un trono de gracia al cual podemos acudir. ¿Qué dice la palabra? Venid confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque uno llega ahí con nuestras debilidades y salimos fortalecidos. Llega con nuestros temores y salimos confiados. Llegamos con quejas y salimos agradecidos. Llegamos desanimados y salimos restaurados. Llegamos con culpa y salimos perdonados y limpiados. Y ese mismo Dios está delante de nosotros hoy. Y no hay nada que podamos ocultarnos. No hay nada que podamos ocultar delante de Él. La santidad de Dios tiene que vencer todas las áreas de nuestra vida. La totalidad de nosotros debe ser expuesta delante de la santidad de Dios. Y voy terminando con eso. Verso 8. Y dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora ponga atención a esto. Después de que Isaías se enfrenta con la santidad de Dios, reconoce su verdadero estado, que por más recto que él sea, es indigno delante de la presencia de Dios. Dios lo santifica. Y después de esto, logra escuchar la voz de Dios, no antes. Vea el proceso, no antes. Después oí la voz de Dios. Y muchos se preguntan: ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué siento como que el Señor no habla conmigo, no me escucha? Vea lo que dice Proverbios 28:9. Dios aborrece hasta la oración
del que se niega a obedecer la ley. Y no es que vas a ser justificado por la ley, sino que le das peso a la sangre de Cristo y como consecuencia de eso te santificas y obedeces la ley y tienes una comunión con Dios. Y ya para terminar, la adoración genuina resulta en una vida de fidelidad y no se queda ahí, y de servicio a Dios. Isaías pudo haberse ido para la casa como usted y yo ahora lo vamos a hacer y salir, oh, wow, imagínense el culto que tuvo Isaías. Estaba en el templo, ve al Dios santo delante de él, ven a los serafines a exaltarle. Imagínense qué clase de culto, eso solo en el cielo. Vio el trono, vio la gloria, fue quitado su pecado y él pudo haber dicho, bueno, ahora me voy, domingo, me voy a descansar, fue un excelente culto, eso estuvo buenísimo, este culto no lo voy a olvidar, salí bendecido, prosperado en victoria, como dicen unos. Pero faltaba un paso más para una vida de adoración: esperar las instrucciones de Dios. Y dice, después oí al Señor que decía, y parece como que el Señor piensa en voz alta, ¿a quién enviaré? Pero vea qué escena más rara. Isaías está frente a él y no hay nadie más, y Dios está frente a él y le dice, ¿a quién enviaré? A mí por un momento me pareció hasta chistoso esto. Está Isaías aquí y dice, ¿a quién enviaré? Como diciendo, Isaías, esa misma pregunta te la hace Dios a ti. Aleluya. Y dice, ¿y quién irá por nosotros? No dice por mí, Dios, por nosotros, la Trinidad, hablándole a Isaías. Aleluya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo, ¿quién de ustedes va a ir por nosotros? ¿Quién de ustedes vamos a equipar? ¿A quién vamos a querer? ¿A quién vamos a usar? ¿Quién nos quiere traer gloria? Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. Y Dios se está poniendo en esa misma condición hoy, porque el asunto es contigo, el asunto es contigo, el asunto es contigo, el asunto es conmigo, el asunto es contigo. Aleluya. Y esa experiencia no solamente es para purificarnos y quedar limpios y para que disfrutemos su presencia, es para una misión. Hay una misión que cumplir. Y Dios está levantando el remanente que habla la palabra en estos tiempos para que cumplan su misión. En medio de una generación que está en caos, que hay demasiada inmundicia, que ya no tiene vuelta atrás, esto se va a poner peor. Van a haber personas que quieran cumplir la misión que Dios les va a dar. Y el Señor dice hoy, ¿a quién envío? ¿Quién de ustedes quiere ir? Y en medio de esta experiencia profunda que el profeta estaba teniendo, dijo, Señor, no lo voy a pensar, yo sé que soy inmerecedor, tengo pecado, he fallado, me he creído más santo, pero no importa, aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto a que me examines en lo más profundo de mi interior, que me limpies, que me santifiques, porque yo quiero ir a cumplir esa misión. Para eso vine yo hoy. Yo quiero que me envíes a mí. Mientras todos allá afuera están disfrutando desenfrenadamente, perdiendo su tiempo, tú vas a seguir santificándote para cumplir la misión. Te vas a mantener firme hasta el fin. Y escucha esto, iglesia. Dios no te está pidiendo que cambies. Dios está pidiendo que te rindas. Es diferente. Dios no está pidiendo que dejes eso que tanto te cuesta. Dios está pidiendo que lo entregues delante de su trono,
porque Él sabe que solo no podemos. Por eso el profeta dijo: ¡ay de mí! Necesitamos su gloria y su gracia. Debemos entrar en la presencia de Dios hoy, rendirnos y perderlo todo.